Bueno, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Zulay Arana, Juan José Ramírez, Santiago Molano y mi persona Juan José Silva. Aquí les vamos a explicar un poco sobre la MCCA, que son los mercados comunes de Centroamérica. Eh, bueno, empezamos por la historia, ¿no? La historia de esto, que es el mercado común de Centroamérica, más conocido como la MCCA. Esto fue creado en 1960 por los países Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso fue creado con el objetivo de impulsar la integración económica y el libre comercio en la región. Durante los años 60 el comercio internacional creció rápidamente, pero en los años 80 el proceso se debilitó por conflictos y crisis económicas. Y a partir de los años 90 se retomó la integración y, o sea, fortaleciendo sus instituciones y vinculándose con el sistema de integración de Centroamérica. Hoy en día la MCCA sigue siendo un mecanismo muy importante para la cooperación y el desarrollo económico en Centroamérica. Bueno, algunos objetivos de esto es facilitar la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos. También es fomentar la complementación productiva entre países, que todo se haga más fácil y más dinámico, se puede decir así, impulsar el desarrollo económico y equilibrado en la región, que todo tenga como un fin, establecer un arancel externo común frente a terceros países. Algunas de las funciones también son eliminar barreras comerciales internas, coordinar políticas económicas y aduaneras, promover inversionistas y competitividad regional y modernizar infraestructura y logística. Elementos institucionales. La MCCA funciona dentro del SICA y apoya en varias instituciones. Uno es Consejo de Ministros de Integraciones Económicas. Máxima autoridad define políticas y normas. La segunda es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que ejecuta decisiones, administra información y facilita el proceso. Tercera, Consejo Aduanero Centroamericano, armoniza procedimientos aduaneros. La cuarta, Parlamento Centroamericano, que emite recomendaciones y acompaña procesos legislativos. La quinta es Centro Centroamericana de Justicia, Corte Centroamericana de Justicia, que dirime conflictos entre Estados miembros. En lista de productos y aranceles tenemos uno, el libre comercio interregional, que entre los países del MCSA, más del 95% de los productos circulan sin aranceles y solo existen excepciones específicas, entre ellas que es el azúcar, el café tostado, el alcohol etílico, derivados del petróleo. Aranceles de externo común, el AS, que está estructurado según el nivel de elaboración del producto, con un 0% de materiales primas esenciales y bienes agrícolas básicos, un 5% de productos intermedios, un 10% de bienes de consumo, un 15% de bienes de capital y manufacturas específicas, que esto facilita que el MCCA negocie como bloque frente a otros mercados y fomente la industrialización regional. Bueno, pues en temas adicionales vamos a hablar de los derechos de autor y de propiedad intelectual, que estos se trabajan en normativas armonizadas para proteger marcas, patentes y obras. También mejora la seguridad jurídica para industrias creativas y tecnológicas. En temas de franquicias, el MCCA ha impulsado el crecimiento de franquicias regionales e internacionales. Se regulan temas como propiedad de marca, operación, regalías y estándares de calidad. En movimientos de personas, Guatemala, Honduras y El Salvador forman la Unión Aduanera Trinacional, con movilidad casi plena de personas y mercancías. Asimismo, se facilita el turismo, el empleo temporal y el tránsito fronterizo simplificado.
En la integración académica, programas de movilidad estudiantil, investigación conjunta y homologación de parciales de títulos. Cooperación entre universidades públicas y privadas. Y pues para finalizar en inversión extranjera, el MCCA se promociona como un mercado único de 50 millones de consumidores, zonas francas, tratados de libre comercio y estabilidad macroeconómica atraen inversión y manufactura, agroindustria, servicios y energía. En datos demográficos de la unión de estos países, el bloque en total suma alrededor de 50 millones de habitantes. El país más poblado es Guatemala, que tiene 18 millones de habitantes. El PIB conjunto supera los 300 millones de dólares. En Costa Rica y Guatemala son los países con mayor aporte de PIB regional. En cuanto a territorio, el MCSA abarca más de 520.000 kilómetros cuadrados. Tiene una ubicación estratégica para el comercio marítimo y logístico entre América del Norte y del Sur. Otros datos relevantes sería que el comercio interregional representa cerca del 30% del comercio total de los países. Sectores con mayor dinamismo son los alimentos y las bebidas, los farmacéuticos, plásticos, productos agrícolas y manufacturas ligeras. Bueno, vamos a hablar de la comercio, la MCCA. En el 2022, el comercio interregional de los países de la MCCA mostró diferencias importantes entre gobiernos. Guatemala reportó exportaciones totales por 11.854.000 dólares, de las cuales 5.046 millones de dólares fueron hacia países centroamericanos. El Salvador exportó 5.713 millones, con 3.204 millones de dólares intrarregionales. Honduras tuvo exportaciones totales por 6.102 millones de dólares y 1.550 millones de dólares, siendo el 25.4%. Dentro de la región, Nicaragua exportó 3.842 millones, de los cuales 928 millones de dólares fueron intrarregionales. Y Costa Rica alcanzó 15.300 millones de dólares en exportaciones totales, como 2.826 millones de dólares, y dirigidos a la región. En conjunto, Centroamérica, todos los países registraron en el 2022 exportaciones por 46.583 millones de dólares, de las cuales 13.795 millones de dólares fueron intrarregionales. Bueno, tenemos una tabla que vamos a analizar de la MCCA, que son los países que más se acercan y se asimilan en la exportación e importación. Empezamos por Guatemala. Exportaciones totales, como lo vemos arriba, 11.854 millones. Todo está reflejado en millones de dólares. Exportaciones intrarregional, como ya lo explican, 46.4 millones de dólares. Vamos a hacer un porcentaje 426 intrarregional. 1.713 millones de dólares. En exportaciones intrarregionales, 3.104 millones de dólares. Y participación intrarregional en porcentajes, 561. 6.102.000 de dólares. En exportaciones intrarregionales tenemos 1.550 millones de dólares. Y en porcentaje, con Honduras tenemos evaluado en 254%. 3.840 millones de dólares en exportaciones totales. En exportaciones intrarregionales tenemos 9.104 millones de dólares, en un porcentaje de 242. Tenemos 15.311.000 millones de dólares en exportaciones totales. En cambio, en exportaciones intrarregionales tenemos 2.826 millones de dólares. Un cambio muy drástico, con un porcentaje de 25. Mostrando la tabla aquí, analizamos lo que mostramos en la tabla de arriba, simplemente con una gráfica muy breve para que la entiendan, de variantes y pendientes, y donde la pendiente es Guatemala, los países, y la variante van a ser los miles de millones de dólares. Tenemos balanza comercial, que la vamos a aplicar muy breve. Exportaciones interregionales, más de 10 millones de dólares al año.
los productos no comerciales entre los países que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica están plásticos y sus manufacturas, medicinas, bebidas procesadas. Vamos a hablar del comercio con el mundo. Principales socios comerciales. Como todos sabemos, es una potencia muy importante, Estados Unidos, que pues, es uno de los principales. El otro sería México, la Unión Europea y China. También de los patrones importantes de la MSCA, instituciones intrarregionales. Segundo, Costa Rica. Es un país que tiene productos de mayor valor agregado. Vamos a agregar a Honduras y Nicaragua, que pues destacan en agroindustria y textil. Y pues el comercio intrarregional es más diversificado que el comercio con Estados Unidos o China. ¿Listo? Son todas las veces. Muchas gracias.